las cosas que le pasan a uno cuando la esposa no está bien. Tomen asiento, por favor. Bueno, en realidad, cada vez que alguien del equipo falta, nosotros sentimos la ausencia y necesitamos esa presencia y ese apoyo que tanta falta nos hace. Me da gusto verlos a todos ustedes, me da muchísimo gusto que estemos todos aquí y quiera Dios darnos esa sensibilidad para escuchar lo que Dios nos tenga que decir. Ustedes saben que no están acá por coincidencia, ¿verdad? Déjenme aclararles, las coincidencias no existen. Cada vez que pasa algo en nuestra vida, hay algo y hay alguien en especial que está interviniendo, y eso tiene que ver con las cosas que pasan en nuestra vida. Dios te trajo hoy aquí, Dios nos trajo hoy aquí y quiere que nosotros reflexionemos juntos y podamos aprender juntos y podamos escuchar su voz juntos. Muy bien, primero que nada, lo primero que quiero decir: no estás solo o sola. No estás solo ni sola. ¿Alguna vez se han sentido solos? Es una sensación desagradable. Se ve claramente que nosotros no hemos sido creados para estar solos. Somos personas relacionales. Necesitamos tener a alguien con quien pelear, o con quien discutir, o con quien intercambiar. Los matrimonios fueron creados para eso. No para pelear. Pero sí, cuanto más nos conocemos y cuanto más cerca estamos, hay veces que sí, hay momentos en los que no estamos de acuerdo y que es normal que pase, pero yo quiero que ustedes puedan reconocer que nosotros no estamos solos. Pero más que estas personas que están allí a tu alrededor en este momento, yo quiero que tú entiendas que aparte de eso existe un mundo espiritual que nosotros no percibimos con nuestros 5 sentidos, pero que está también ahí. Yo a veces me pregunto, ¿cuántos ángeles habrá aquí alrededor? ¿Y cuántos de los otros indeseables se meterán tratando de que nosotros no escuchemos lo que tenemos que escuchar? Un mundo espiritual que hay a nuestro alrededor. Pero nosotros sabemos que no estamos solos, y en especial aquellos que hemos creído en Jesús, aquellos que hemos aceptado que Jesús sea nuestro Salvador, sabemos que somos beneficiarios de la promesa de Dios que dijo: no te dejaré ni te desampararé. Aunque las enfrentemos difíciles, hermano, aunque las circunstancias parezcan tener la capacidad de destruirnos, de aplastarnos, no estamos solos. Y en especial porque Dios está con nosotros. Dios está contigo. ¿No es esa una buena promesa, una buena palabra? Pero no lo tomes solamente, porque hoy viniste aquí a la reunión, Dios está contigo. No, cuando vuelves a casa, tú puedes decir: Dios está conmigo. Cuando vas al trabajo, cuando estás en la calle, cuando vas a la tienda, donde quiera que vayas, allí está la presencia de Dios que prometió estar contigo. ¿Ustedes saben cuál es el nombre profético de Jesús, el Salvador? Su nombre profético es Emmanuel, que el evangelista Mateo tuvo la gentileza de traducirlo para nosotros. Y él dice: su nombre será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Saben lo que quiere decir eso? Que en Jesús, por creer en Jesús, nosotros no estamos solos. Venimos a decírtelo para ti mismo ahí.
que dicto en voz bajita, Dios está conmigo. Dios está conmigo. ¿Sabes qué? Eso hace toda la diferencia. No es lo mismo andar por la vida enfrentando situaciones a solas que teniendo a Dios con nosotros. El apóstol Pablo se entusiasmaría con este concepto y diría, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el mejor está conmigo, si el poderoso está conmigo, no importa lo que tenga que vivir, no estoy solo. Pero lo interesante de todo esto, muchas gracias, qué bueno que tengo gente que me ayuda y que me provee lo necesario. Lo importante de todo esto es que no solamente Dios está con nosotros, sino que Dios no está haciendo nada. ¿Saben? Dios no se queda inmóvil. Dios no es solamente una presencia que está flotando allí haciendo nada. Dios está haciendo algo. Dios está haciendo algo. O sea, acabas de confesar que Dios está contigo, pero tienes que reconocer que Dios no solamente está contigo, sino que Dios está activo. Dios está haciendo algo. Es ahora cuando tienes que hacerte esa pregunta. Oye, ¿qué está haciendo Dios? Los que tienen hijos, ustedes se han dado cuenta que hay determinados momentos en la casa que tú estás en la casa y de repente escuchas un momento de profundo silencio y te tienes que preguntar, ¿qué están haciendo? Y hay que va demasiado silencio, están demasiado callados, hay que ir a ver. No sé que estén haciendo algún desastre. Bueno, en este caso, el Señor no hace ningún desastre, pero el Señor está haciendo algo. Y cada uno de nosotros se tiene que preguntar, ¿qué está haciendo Dios? Porque tenemos que entender esto. Dios no solamente está haciendo algo, sino que Dios está haciendo algo bien grande. Dios está haciendo una obra que es grande conforme a su grandeza. Ustedes se dieron cuenta que nosotros estamos acostumbrados a rodearnos de obras a nuestro tamaño, conforme a lo que nosotros estamos acostumbrados de acuerdo a nuestros recursos o a los recursos humanos. Hay ciertas cosas que se pueden hacer y hay ciertas cosas que nosotros sabemos que no se pueden hacer. Bueno, muy bien. Cuando las personas creemos en Jesús, empezamos a caminar con Dios y nos tenemos que empezar a olvidar de ese concepto que dice no se puede, porque empezamos a tratar con el Dios que no conocen no se puede. Empezamos a tratar con aquel que tiene el poder por sobre todo. Lo que Dios hace es grande, bien grande, conforme a su grandeza. Yo creo que esto de que Dios hace grandes cosas no tiene que sorprendernos, ¿verdad? Porque fíjense ustedes lo que hizo Dios en 6 días cuando creó todo lo que conocemos, incluyéndonos. En 6 días hizo todo esto que nuestros científicos hasta ahora están tratando de averiguar hasta dónde llega. No tiene límites para nosotros. No le conocemos los límites y Dios en 6 días lo hizo. Hablamos de sol, luna, estrellas, luz, oscuridad, montañas, ríos, mares. Dios lo hizo todo. El mismo Dios que en 6 días lo hizo todo es el que hoy día está con nosotros y no está inactivo, sino que está haciendo algo y lo que Dios hace es grande. Entonces, nosotros haríamos muy bien en preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que este Dios que está conmigo está haciendo? Porque lo que Él está haciendo es grande.
Lo que sí tiene que llegar a sorprendernos es que Dios no solamente ha decidido hacer algo, sino que Él ha decidido invitarte a ti, incluirte a ti para que trabajes con Él. Y eso es lo que nos tiene a veces que sorprender. Dios ha querido hacerte parte de su proyecto. Dios ha querido integrarte a su equipo de trabajo y quiere contar contigo. Dios quiere que tú participes en su obra. ¿Te das cuenta lo grande que es esto? Sin embargo, no tendría que sorprendernos porque esta es la razón para la que Dios nos creó. Dios no nos creó para que nosotros andemos por el mundo haciendo nuestra cosa, haciendo lo que a nosotros se nos antoja, sino que Dios nos creó para que vivamos en comunión con Él y trabajemos juntamente con Él, haciendo eso grande que solamente Él puede hacer. Y así como les digo, nos tenemos que preguntar qué está haciendo Dios. Este es el momento en el que nosotros podemos decir, ¿cómo? ¿Quién? ¿Yo colaborando con Dios? ¿Yo participando en la obra inmensa y grande que Dios quiere hacer? Sí, tú. Y Dios sabe cuáles son tus limitaciones. Y Dios conoce cuáles son tus errores. Dios sabe cuáles son las cosas en las que puedes fallar. Pero, sin embargo, Dios ha querido incluirte en su obra desde el principio. Dios te creó para eso. Entonces, Dios te trajo aquí hoy para que tú puedas reconocer que Dios está obrando en tu vida y quiere invitarte a participar en la obra que Él hace, la cual es grande. Ahora, hay algunas preguntas que uno se puede hacer con respecto a esto. Por ejemplo, ¿no puede Dios hacer su obra sin mis ofrendas, sin mi tiempo, sin mis obras? ¿Será que Dios no puede hacer su obra sin que yo haga esto, sin que yo participe de alguna manera? Escuchen, miren qué interesante, nosotros estamos diciendo que aún nuestras ofrendas, que vamos a reconocer, tienen su límite, pueden ser utilizadas por Dios para hacer algo tremendamente grande. ¿No puede Dios hacer lo que Él quiere hacer sin mis ofrendas, sin que yo dedique mi tiempo, sin mis obras? O más podemos preguntarnos, ¿no puede Dios hacer lo que Él quiere sin mi participación? O también, ¿no puede Dios llevar a cabo su plan sin contar conmigo? Todos ustedes saben cuál es la respuesta a eso. Por supuesto que Dios puede hacer todo sin nosotros. ¿Dónde estabas tú cuando Él creó las montañas? El propio Dios se lo preguntaba a Job. Le hizo a Job esa pregunta. Él puede hacer tremendas cosas sin que nosotros participemos, sin nuestra ayuda, sin nuestra intervención. Dios sí puede hacer su obra sin contar con nosotros, pero ha elegido invitarnos a participar en su obra, que nosotros también estemos allí siendo parte de la obra que Él hace. Dios perfectamente puede hacer su obra, pero Él quiere integrarnos a nosotros en esa obra que Él quiere hacer. Es por eso que yo quiero leer con ustedes unos versículos de la palabra del Señor. Y hemos estado estas semanas reflexionando en la historia del pueblo de Israel y de Gedeón en el tiempo de los jueces. Y hemos visto cómo Dios ha venido a visitarles en el momento de su tribulación. Y hasta ahora en la historia, ellos todavía no han salido del problema. Ellos todavía están siendo invadidos por los enemigos y los enemigos son innumerables y tienen un montón de problemas tremendamente difíciles. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre en esta parte de la historia. Y estoy leyendo en el libro de Jueces, capítulo 7,
versículos 1 al 8. Jueces 7, del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, mas de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. A ver si entendemos un poquito esta situación. Estamos hablando del pueblo de Israel en problemas. Venían los madianitas y invadían su lugar. Y según el relato hasta ahora, los madianitas eran innumerables. O sea, tenían un problema insuperable. Después, un poco más adelante, nos vamos a enterar de que más o menos los madianitas, el ejército de los madianitas era de 135.000 soldados. Era tremendo aquello. Por favor, no lo asocien con ninguna guerra de este tiempo, pero estamos hablando de esta. Pero fíjense cómo esto es un problema de difícil solución. Al mismo tiempo, ¿sabes cómo se llama para nosotros el tamaño de las obras que Dios quiere hacer? ¿Cómo se llama para nosotros el tamaño de las obras que Dios quiere hacer? ¿Sabes cómo se llama? Se llama imposible. Para el pueblo de Israel y para Gedeón en aquel tiempo, lo que Dios quería hacer, o lo que Dios estaba hablando de hacer, o sea, lo que ellos le estaban pidiendo a Dios que hiciera, que era liberarlos de la opresión de aquellos que los invadían, era imposible. De la misma manera, en tu vida hay imposibles. En tu vida hay situaciones que tú dices: no tengo los recursos, no tengo el dinero, no tengo el poder, no tengo los contactos para solucionar esta situación. Ahora, lo que vamos a observar en esta situación, en la vida del pueblo de Israel y en la vida de Gedeón, es que no depende de los recursos que nosotros tengamos lo que Dios va a hacer. Ya hemos dicho que las obras de Dios son enormes, son interminables, son grandísimas. Dios quiere hacer una obra tremendamente grande. Así como lo hizo en la época de Gedeón, lo quiere hacer en nuestra época, lo quiere hacer en nuestra iglesia, lo quiere hacer en la familia de cada uno de nosotros, lo quiere hacer en tu vida. Dios quiere hacer una obra grande.
Ahora, lo interesante es que, así como Dios le invitó a Gedeón a participar en su obra, Dios nos invita a nosotros para que participemos en su obra hoy. ¿Te vas a conformar con vivir las cosas a tu manera y con los resultados que puedas tener? ¿O vas a aceptar participar en la obra que Dios está haciendo para ver cómo se materializa lo imposible en tu vida? ¿Se dan cuenta cuál es el desafío? Hermanos, de verdad les estoy diciendo que creo que Dios está obrando en nuestra vida y quiere hacer una obra que para nosotros es imposible. Y hacemos bien en preguntarnos, bueno, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Dios en mi vida? ¿Qué está haciendo Dios a mi alrededor? ¿Qué está haciendo Dios en mi iglesia? ¿Quién somos nosotros? ¿Qué influencia tenemos nosotros? Sin embargo, Dios quiere hacer algo tremendamente grande. ¿Saben? Dios no solamente puede hacer lo imposible, sino que Él elige hacer lo imposible. ¿Saben por qué? Porque Él quiere ser conocido. Cuando lo imposible es hecho por Dios, cuando Dios levanta de la tumba a Lázaro, cuando Dios le da ojos con vista al ciego, cuando Dios interviene en la vida del humano y hace esa obra imposible, Dios se revela, Dios se muestra. No queda otra explicación que decir que fue Dios quien lo hizo. Otra vez, si tuvieras que conformarte con los resultados de tu esfuerzo y de tus recursos, o acceder a la obra de Dios y ver que lo imposible se hace, ¿con cuál te quedarías? Yo quiero participar de lo imposible. Yo quiero participar de la obra de Dios. ¿Saben cómo se ve esto? Hace muchos años Jesús subió en una barca con un grupo de pescadores y habían estado pescando toda la noche y no habían pescado nada. La pesca les había sido imposible. Aquel día, estando Jesús en la barca, Jesús le dijo: echen la red para pescar. Y uno de ellos le dijo: Señor, no conseguimos nada, no tenemos los recursos, no se puede. Pero, ya que tú lo dijiste, porque tú lo dijiste, lo voy a hacer. Y a pesar de que sabía que no había pesca aquella noche, era un pescador experimentado, aquel día no había qué conseguir de la pesca, echó la red. Cuando quisieron sacar la red del agua, no podían levantarla, tuvieron que pedir ayuda de tanta que era la pesca. Cuando Dios interviene, hace lo que nosotros pensamos que no era posible. Ahora, fíjense esto en cuanto a lo que pasaba en el pueblo de Israel y Gedeón. Hemos visto ya anteriormente que Gedeón quiso confirmar que Dios estaba hablando con él, quiso confirmar la palabra de Dios que le estaba dando, y luego él hizo algunas acciones bastante valientes, como echar abajo los ídolos paganos que había en su comunidad, y fue muy importante que hiciera eso, ¿verdad? Pero luego de eso, cuando Gedeón le empezó a creer a Dios y empezó a creer que Dios lo estaba llamando para traer liberación a su pueblo, Gedeón hizo proclamar al pueblo que vinieran aquellos que quisieran integrarse para librarse de la opresión de los enemigos, y la gente empezó a venir. Y en este pasaje nos damos cuenta cuánta gente vino. En pocos días, Gedeón se vio rodeado de 32.000 israelitas dispuestos a luchar. 32.000. ¡Wow! Estaba teniendo resultados. Yo me imagino a Gedeón cuando empezó a decirle a algunos: oigan, ustedes vayan para aquella ciudad y díganles que queremos preparar un ejército si quieren venir, y le dijo a diferentes, y empezó a ver venir la gente. Empezó a ver venir los soldados. Y una cosa es cuando tú ves 4, 8, 15, pero cuando hay 32.000,
Gedeón debía sentirse, wow, algo está pasando, qué bueno. Yo creo que ni se imaginaban que pudieran tener este tipo de respuesta de la gente, porque la gente estaba muy amedrentada, muy con miedo de toda aquella situación. Si yo hubiera sido Gedeón, yo hubiera considerado que aquella cantidad de gente que se estaba añadiendo para pelear ya era una respuesta de Dios. Porque cuanto más mejor, ¿verdad? Tantas veces lo hemos considerado así. He escuchado gente que me ha dicho esto de la iglesia. Oiga, pastor, somos tan poquitos acá, cuanto más mejor. No sé, desde nuestro punto de vista tal vez sí. Pero nosotros queremos lo que Dios quiere hacer, más que lo que nosotros podemos hacer. Y eso fue lo que sucedió en aquella situación de Gedeón. ¿Sabes que en este pasaje, a mí lo que más me impacta de lo que leímos es esto que dice: y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel por mí diciendo, mi mano me ha salvado. ¿Se dan cuenta de lo que se está diciendo en ese pasaje? Luego nos vamos a enterar que estaban enfrentando un ejército de 135,000. Pero Gedeón había logrado reunir a 32,000. ¿No nos dice la lógica que cuanto más mejor? Sí, la lógica humana. La lógica humana lo dice. Pero cuando nosotros caminamos con Dios, muchas veces vamos a terminar eligiendo hacer a un lado la lógica humana para quedarnos con la revelación de Dios, para quedarnos con la voluntad de Dios. En este caso, el ejército de Gedeón no se limitó ni se achicó por iniciativa de él, sino que fue Dios el que le dijo de achicar el ejército. Y todavía le dijo esto: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. ¿Cómo que mucho? Al contrario, precisaban más. Hablando matemática pura, 32,000 contra 135,000, ¿no? Pero Dios lo veía diferente. ¿Qué era lo que pasaba? Dios quería que se supiera con claridad que Él había intervenido. Dios llevó al pueblo de Israel y a Gedeón a la situación de lo imposible para mostrar que Él estaba interviniendo en su vida. Eso es lo que yo creo que Dios está haciendo en nuestras vidas también. Escuchen, los llevó primero: todos los que tengan miedo, váyanse a casa. ¿Vieron lo que pasó? Aquel día 22,000 se levantaron y se fueron. ¡Wow! Pero no terminó ahí. A ver, Gedeón, llévalos a tomar agua. De acuerdo a la posición con la que tomen agua, ahí te voy a decir cuáles se van y cuáles se quedan. El que levante el agua en la mano y utilice la lengua como un perro, ese lo haces a un lado. El que doble sus rodillas y ponga su boca contra el agua, ese lo pone del otro lado. 9,700 doblaron sus rodillas y se fueron. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba contradiciendo tu matemática y la mía, y la de Gedeón. Una de las cosas que a mí me llama más la atención, que este Gedeón, que al principio de la historia era el más increíble, decía: ¿cómo que Dios está con nosotros? Si Dios estuviera con nosotros no nos pasaba esto. En este momento guarda silencio, no dice nada. Todavía no interviene y confía en lo que Dios está haciendo. Y se queda
con 300 hombres para enfrentar aquella situación. Ahora, ¿cómo se traduce eso en tu vida y en la mía? Dios muchas veces está llevándote al límite de tus recursos para que tú sepas que Dios está interviniendo en tu vida. Dios a veces te lleva a que no tengas lo suficiente para solucionar el problema, porque quiere que sepas que Él lo solucionó. Lo mismo que Él estuvo haciendo en la vida de Gedeón y en el pueblo de Israel, Él lo hace en nuestras vidas. ¿Se acuerdan lo que le dijo el ángel Gabriel a María cuando María no estaba segura de estar esperando un bebé? El ángel Gabriel le dijo en Lucas 1:37, porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuántas cosas hay imposibles para Dios? Nada, ninguna. Todavía más, un pasaje que yo considero todavía más poderoso, el pobrecito del profeta Jeremías, que Dios le habló de esta manera. Jeremías tenía algunas dudas y Dios en Jeremías 32:27 le dijo: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Jeremías: Jeremías, ¿sabes con quién estás hablando? Y lo mismo te puede decir a ti. Cuando tú te encuentras con tus imposibilidades, cuando tú te encuentras con tu no se puede, cuando tú te encuentras con esa situación en la que dices: no, pero aquí no pasa nada, es todo lo mismo, no va a cambiar nada. Dios se puede parar frente a ti y decirte: oye, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Ya no imposible, sino difícil. ¿Saben cuál es la respuesta a esa pregunta? ¡No! No hay nada difícil para el Señor. Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Ahora, fíjense lo que Dios quería enfatizar cuando estaba hablando con Gedeón. Le dice: son muchos los que están contigo para que yo entregue. Él estaba diciendo que es Él el que estaba interviniendo en aquella situación tan humana. Olvidémonos del concepto de que Dios está volando en alguna parte del universo por ahí y no se mete en los negocios humanos. Dios sí se mete. Dios sí se mete en tu vida, se mete en tu casa, se mete en tu familia, se mete en tus finanzas, se mete en todo. Y aquí les está diciendo: son muchos para que yo lo entregue. Soy yo el que estoy obrando. Y cuando yo obro, Él podría decir: se va a notar. Y todavía dice que no quiero que se sientan orgullosos. Van a terminar diciendo: mi mano me ha salvado. Dios quiere que sepas que no fue tu sabiduría, ni tu madurez, ni tu iluminación, ni lo brillante que eres que logró sacarte adelante. Dios quiere que sepas que es Él el que está obrando. Yo miro la situación de Gedeón, cuando finalmente se quedó con aquellos 300 y mandó los últimos 9.700 a casa. Además me imagino a los 300 mirándose unos a otros, preguntándose: oiga, ¿en qué me metí? ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué está pasando? Y yo me imagino a Gedeón y recuerdo aquella situación de la multiplicación de los panes y peces. El discípulo viniendo diciendo: Señor, acá hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y hace la pregunta: más, ¿qué es esto para tanto? Lo mismo podría haber dicho Gedeón: Señor, ¿qué son estos 300 para ese enorme ejército que tenemos por delante? Dios te está llevando a operar en el mínimo de tus recursos para que tú sepas
que es Él el que va a hacer la obra. Necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos mucho más que lo que nosotros podríamos hacer, o lo que nuestros amigos, o lo que nuestras mejores influencias podrían hacer. Así que vamos a cuestionarnos un poco estas preguntas. En primer lugar, quiero que te preguntes, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Hay algo que Dios quiere que hagas? Gedeón fue llamado por Dios, tuvo una relación con Dios y tuvo un diálogo con el ángel de Dios. Dios lo llamó. De la misma manera, Dios habla al corazón de cada uno de nosotros y muchas veces va a querer que nosotros hagamos cosas. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que Dios quiere que hagas? ¿Y sabes qué? Cuando Dios responda, se va a ver difícil. Se verá difícil. Tal vez muy difícil aquello que Dios quiere que tú hagas. ¿Saben? De esa manera yo miro a la iglesia. Nos miro a nosotros. Somos tan pocos. Hay toda una comunidad en Texas y en el sureste de Texas que tiene que ser alcanzada. Mucha gente que no tiene salvación. Y yo miro y digo, pero Señor, ¿qué es esto para tantos? ¿No somos poquitos? Y Dios me dice, ¿qué hice yo con los 300? Entonces yo mejor lo escucho a Dios. La obra del Señor a veces se va a ver difícil. Y si quieres puede usar la palabra imposible. Pero sería imposible si no fuera que Dios va a intervenir. Ahora, al mismo tiempo, si bien la obra es difícil, tienes el privilegio de que Dios te haya invitado a participar en su obra. Porque así como Dios le invitó a Gedeón, Dios te invitó a ti a ser parte de su obra. Esa obra puede ser el fortalecimiento de tu propio matrimonio, que ayudes a una familia que está en necesidad, que alientes al desalentado. Hay tanta depresión hoy en día, por favor ayuden a gente, que podamos de alguna manera sostener a alguien en medio de sus dificultades. No sé qué es lo que haya que hacer, pero Dios te invita a ti a participar en la obra que Él quiere hacer. Y entonces vas a tener el privilegio de confiar en Él y en sus promesas. Tienes el privilegio de confiar en Él y en sus promesas. Es por eso que es tan importante no dejar que el libro se llene de polvo. Tenemos que volver a recordar y aprender sus promesas y su palabra. Ahora, si Dios te llama para hacer algo, ¿qué tienes tú para lograrlo? Porque puede ser que tengamos cosas, ¿verdad? ¿Qué tienes tú para lograr aquello que Dios quiere que hagas? Bueno, en primer lugar, puede ser que tengas recursos, que tengas ideas, que tengas conceptos, que tengas planes. Porque Dios te ha dado capacidades, ¿verdad? Y está bien que nosotros evaluemos qué es lo que tenemos para lograr aquello que Dios quiere hacer. Bueno, teniendo todo eso, en segundo lugar, ahora olvídate de tus ideas y de tus planes. Deja que Dios sea Dios. Hermanos, no caminamos solos por esta vida. Dios efectivamente está con nosotros y quiere obrar en nuestras vidas. Entonces, hay veces que tenemos que dejar a un lado lo que nosotros pensamos que deberíamos hacer y escuchar a Dios para dejar que Él nos dirija en cuanto a lo que tenemos que hacer. Tu trabajo es creer en Él. Tienes que confiar en Él. Tienes que buscarlo con intensidad. Tienes que saber que Dios está hablando a tu vida. El propio Dios está hablando contigo. Y lo otro que tenemos que preguntarnos es, ¿a qué te está pidiendo Dios que renuncies?
Porque hay veces que Dios te va a pedir que renuncies a algo. Dios le pidió a Gedeón que renunciara a su poderosísimo ejército de 32.000. Renuncia a eso, le dijo Dios. Déjalos, que se vayan a casa. Porque Dios quería obrar de una manera especial. Pero, ¿qué te está pidiendo Dios a ti? ¿A qué tienes que renunciar? Dios quiere hacer algo en tu vida, pero vas a tener que reconocer que solamente Él puede hacer. Dios está haciendo algo en tu vida. No estamos hablando ya de Gedeón y de los israelitas en aquel tiempo. Estamos hablando del siglo XXI, del año 2025. Estamos hablando de tu vida. Dios quiere obrar en tu vida, pero va a ser algo que vas a tener que reconocer que solamente Él podía hacer. El conocimiento de Dios es mucho más que una tarea intelectual, que solamente aprenderse 2 o 3 ideas. Dios quiere que le conozcas por experiencia. Que no solamente sea un pensamiento para ti, sino que tú puedas decir, yo lo he experimentado a Dios. Dios quiere intervenir, quiere participar, quiere mostrarte su presencia, su amor y su poder en las circunstancias que te rodean. Dios quiere mostrarte que Él está. Dios quiere mostrarte que Él es real. Que Dios nos dé la capacidad de entender su revelación. Ahora, ten en cuenta que lo que Dios va a hacer va a afectar profundamente no solo tu vida, sino la vida de muchos más. De tus familiares, de tus amigos, de los que te vean vivir. Así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar. Simplemente confía. Así como Dios hizo milagros en la vida de Gedeón, Él quiere hacer milagros en tu vida y en la mía. Tenemos mucho que preguntarle a Dios, cada uno de nosotros. ¿Qué estás haciendo, Señor? ¿En qué quieres que participe? ¿Qué quieres que haga? ¿A qué tengo que renunciar? Porque Dios quiere hablarte personal y profundamente a tu corazón. Vamos a orar. Amado Dios, queremos darte las gracias, Señor. Gracias por esta palabra que nos das y gracias por lo que hiciste en la vida de Gedeón y el pueblo de Israel en aquel tiempo. Pero gracias porque nos acabas de ayudar a reconocer que también en nuestras vidas quieres intervenir ahora, Señor. Queremos ponernos en tus manos y queremos dejar que tú obres en nosotros, Señor. Señor, queremos dejar que tú hagas la perfecta obra que sabes hacer en la vida de cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a darnos cuenta que tenemos que involucrarnos en hacer aquellas cosas que tú quieres hacer y para las que no alcanzan nuestros recursos. Señor, queremos ver que eso imposible se materialice en nuestras vidas. Señor, vuelve a visitar la familia, el hogar de cada uno de nosotros. Vuelve a obrar en la vida de cada uno de nosotros y que finalmente nuestras vidas ya no sean las mismas porque tú obraste y que haya otros que también sean afectados por lo que tú haces, por conocerte, por verte obrar. Señor, nos ponemos en tus manos. Tú eres aquel para quien nada hay imposible. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. Queremos experimentarte, conocerte por experiencia. Gracias te damos por esta palabra, que esta palabra dé fruto en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, antes que se me vayan, los anuncios que son muy importantes para esta semana. El miércoles tenemos nuestro estudio bíblico en la casa de la hermana Sheila. Ahí vamos, en el grupo de WhatsApp, ahí vamos a estar poniendo la dirección. El viernes tenemos servicio de oración a las 6 de la tarde.
El domingo, estudio bíblico a las 9 de la mañana y a las 10:15 servicio general. Que Dios me los bendiga a todos.